Mientras tanto, nosotros vamos haciendo un análisis de 360 grados, es decir, completo, al proceso electoral del día de ayer y que le ha dado ganancia a borbotones al Partido Revolucionario Moderno y a Luis Abinader, así como las perspectivas de lo que ocurriría en la composición de la Cámara de Diputados, conociendo el dominio logrado en el Senado por la organización electa. Estos temas los vamos a abordar junto a nuestro amigo y habitual Jaxel Román. Muy Jaxel, buenas tardes, don Jaxel. bienvenido. Disculpen, no me había percatado del micrófono, pero efectivamente el día de hoy es ya en cierto modo la resaca electoral de uno de los procesos más complejos que ha vivido la República Dominicana en todo el sentido de la palabra. Había nueva ley de partidos, había nueva ley electoral, había por primera vez primarias simultáneas, se dividió el partido que había dominado la política nacional durante la última década y media, tuvimos suspensión de elecciones en febrero, tuvimos un levantamiento social durante buena parte de ese mes, tuvimos pandemia, tuvimos retraso de fecha para la elección presidencial, tuvimos un candidato que se contagió con el COVID-19. Dios mío, pero visto así. Sí, Wow. Cuando uno lo dice todo junto, cuando uno Wow. lo resalte, mira, todavía falta, porque mencioné la pandemia, pero pandemia con cuarentena, con estados de emergencia, con todo eso, el hecho de que hubiésemos llegado al día de ayer es algo que hay que reconocerlo, porque estaba casi todo alineado para que no sucediese, pero entonces ya votaron los dominicanos y a mí siempre me gusta hablar de estadísticas, a mí siempre me gusta hablar de resultados y siempre me gusta resaltar todo lo relacionado con lo que entonces ahora tenemos de frente. ¿Y qué tenemos de frente? Inicialmente tenemos un nuevo presidente de la República Dominicana que estará asumiendo el 16 de agosto. El nuevo presidente logró triunfar en primera vuelta, que era lo que proyectaban la mayoría de encuestas más reconocidas en nuestro país, porque por ejemplo estaba el caso de Gallup, estaba el caso de Greenberg y todavía en el caso de Penn, que no le daba este resultado, por lo menos estaba el margen de error y también estaba Centro Económico del Ciudadano, así que ahí no hubo mucha sorpresa. Este fue el promedio de las encuestas, pero que sí hay que resaltar en este sentido, y es que sale del poder una organización que, como mencioné anteriormente, había no solamente encabezado los gobiernos, sino que había tenido más poder de manera prolongada que ninguna otra en las últimas generaciones y sale en primera vuelta. Entonces, esto sucede por muchísimas razones, pero una de las principales, innegablemente, es el hecho de la división, pero también a eso hay que sumarle el hecho de que eventualmente existe un desgaste y también está el hecho de que el candidato, y esto no lo digo a forma de burla, no lo digo a forma de denostación, sino sencillamente que los resultados ahí están y el candidato no era quizá la persona para una coyuntura tan difícil como esta. Y entonces, ¿qué sucede sí con Luis Abinader? Y es que una persona que ha tenido una carrera política que aunque últimamente, dígase en la última década, es que lo hemos visto de manera más brillante, pero Luis Abinader ha trabajado para esto durante década y media. Luis Abinader había ganado primarias en el Partido Revolucionario Dominicano en el año 2005 cuando le fue despojada su candidatura al Senado de la República por la provincia de Santo Domingo, pero de ahí en adelante nunca dejó de trabajar y tomó todas las decisiones importantes para tener este resultado, mientras que sus rivales, si tuviéramos que hacer por lo menos un recuento de los últimos 2 años, tomaron todas las decisiones incorrectas. Habrá quizá algunas personas un poquito más cínicas que yo que pudieran decir que nada de eso importa, que en política es solamente la emoción del momento, y efectivamente hay muchos electores en ese orden, pero lo cierto es que es importante tener una campaña ordenada y es importante tener una campaña que tenga un mensaje claro, y en eso Luis Abinader logró mucho éxito a diferencia de sus rivales. Pero pasando del nivel de la presidencia, que es obviamente más llamativo, pero tenemos algo que ni siquiera yo pude predecir. ¿Y a qué me refiero? Estoy hablando del resultado congresual. Todavía al cierre de la campaña, el jueves, yo estaba esperando quizá un resultado equilibrado en el Senado de la República que mostrase por lo menos 2 partidos con buena cantidad de curules, pero ambos debajo de 20. Un poquito más equilibrado.
Al contrario, lo que pasó fue que la mayoría del PLD implosionó, fue aplastada, perdieron casi todos sus generales y queda con su peor resultado en más de 20 años. Y eso es algo que de verdad yo no me imaginaba. Yo no hubiese previsto que perdiesen personas como Charlie Mariotti, senador de Monteplata. Yo no me hubiese esperado que fuese derrotado y de manera tan aplastante el presidente en funciones del Senado de la República, Arístides Victoriayev, quien fue desplazado. E incluso para que no vean que solamente es un tema de danilistas, yo de verdad que no me hubiese imaginado, aquí tenemos a una íntegra cibaeña como lo es Miralba, pero yo no me hubiese imaginado que en la provincia de Espaillat, Varguitas, dígase José Rafael Vargas, iba a ser derrotado por Carlos Gómez de esta manera. Entonces, ¿cómo se llama la obra? Es la ola del cambio que se vio en todos los niveles. A nivel diputación, tenemos que el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados inmediatos van a tener más de 100 diputados. Para cuantificarlo, tenían hasta ayer alrededor de 51 diputados, es decir, un crecimiento de 100%. Duplican. Sí, duplican. Si nos vamos al Partido de la Liberación Dominicana, que con sus aliados, claro, eso antes de lo que fue la división para Fuerza del Pueblo, pero con sus aliados tenía 127 diputados en el año 2016 y ahora está rondando 60, es decir, al mismo tiempo que el PRM duplicó, el PLD perdió la mitad. Pero también hay un resultado que inicialmente no es tan visible, pero que sí sigue siendo importante, es que Fuerza del Pueblo logró una notable presencia congresual, al punto de que en este momento tenemos que esperar que se cuente el 100%, hay una que otra competencia, pero en este momento Leonel Fernández con Fuerza del Pueblo tendrá más senadores que el Partido de la Liberación Dominicana, que fue reducido a su más mínima expresión en la Cámara Alta. Una Cámara Alta donde llegó a tener en un momento 31 o 32 senadores. ¿Y qué sucede? Que las 5 curules que ahora mismo pareciera que van a mantener, de esas 5, y yo no quiero hablar por nadie de manera específica, pero de esas 5 hay 3 que son personas muy cercanas al doctor Leonel Fernández. Está el caso de San Juan, está el caso de San Pedro y está el caso de Pedernales. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de cómo termina el conteo final, el Partido de la Liberación Dominicana, de manera orgánica, pudiera quedar con solamente 2 de 32 senadores. Es decir, que cambiaría completamente la composición. ¡Wow! El PRM había logrado 2 en el año 2016 y ahora pareciera que es el PLD que se quedaría. Perdimos a Yatser. Disculpen, tuve una pequeña... Sí, okay. No, tuvo una pequeña interrupción. Un pequeño lapso. Pero lo que decía es que el PLD ha reducido su más mínima expresión. Así que yo de verdad que no me imaginé esto. Yo en todo momento resaltaba que había un candidato que tenía un claro escenario para ganar en primera vuelta, pero que aún en el caso hipotético de que hubiese una segunda vuelta tenía el mejor escenario, pero yo de verdad no me imaginé un resultado como este en el... Esto es en vivo, no sé, serán algunos amigos que no les están gustando mis comentarios, pero yo en ningún momento me imaginé un resultado como este. Y también hay que resaltar algo, que en el propio resultado del Senado sucede lo siguiente, y estos son estadísticas. Hay 29 nuevos senadores, eso incluyendo varios del PLD que llegan por primera vez, como es el caso de José del Castillo Sabiñón, que será el senador por la provincia de Barahona. Pero ¿qué sucede? Esos 29 senadores que llegan ahora es un récord en la política electoral competitiva de la República Dominicana, recordando que la última ocasión que habían llegado un número similar a esto de nuevos senadores fue en el año 2006, cuando llegaron 25. Así que también otra cosa a resaltar es que varios de los principales caciques regionales de nuestro país han sido derrotados de manera contundente, no solamente en el nivel municipal, como vimos en marzo, sino también ahora en el nivel senatorial. Está el caso, desde luego, de Amable Aristi Castro, que llevaba desde el año 1990 representando la provincia de la Altagracia. Esos son 30. Una llamada para Jackson que le entró ahí. Sí, ahora sí. Dile a Ito que te llame un poquito más tarde. Bueno, pero pues,
y mucha gente felicitándote, me imagino. Tú que has estado conmigo en este programa, claro, porque mira, por ejemplo, tú que has estado conmigo en este programa tantas veces, ¿en qué momento me habían llamado tanto en medio de una transmisión? Nunca, ahora, ¿qué sucede? Que ahora estamos ganados, entonces ahora llaman más. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Es increíble este conservador reformista de extrema derecha apoyando a un partido revolucionario de izquierda socialdemócrata. Yo no entiendo. Ahora, pero ¿cuál candidato había quizá más parecido a mí? Entre los 3 candidatos principales, el más cercano ideológicamente por su programa de gobierno era Luis Abinader, y por eso tomé la decisión de hacer el endoso. Pero efectivamente yo aquí no estoy hablando tanto como representante de Luis Abinader, sino mayormente desde el punto de vista analítico. Pero tú eso cuando te juntes con los del PP en España y con la gente del PP y de Vox, tú no puedes decir eso, de que estás simpatizando por un partido mira, de la izquierda. ¿Sabes quién me llamó esta mañana? Precisamente para preguntarle el resultado aquí, mi buen amigo Pablo Casado, así que ahí le estuve contando. Y le dijiste que tú simpatizabas por este tipo de partido. Bueno, el tema no es el partido, porque es una coalición. Ningún partido por sí solo puede llegar a una mayoría absoluta si no votan una cantidad importante de independientes. El PLD no lo hacía, o sea, el PLD cuando lograba 57, 62% en otras ocasiones era también reuniendo una coalición lo suficientemente amplia, porque en un sistema como este, para reunir voluntades, tienes que tener sectores distintos, sectores que tienen su diferencia y que van a mantener su identidad.